Menuda semana movidita que dejamos ya atrás y, por supuesto, la guinda final la ponemos con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marta? Bueno, Pablo, te escuchábamos en el especial que teníamos de la Reserva Federal, analizando las palabras de Jerome Powell, sobre todo insistiendo en ese meeting by meeting y también en cómo un día antes de conocer el dato de PIB decía que bueno, era una cifra que estaba sujeta a revisiones y él lo calificaba que había que tomárselo como un grano de sal. Es un dicho inglés que se utiliza precisamente para decir que bueno, que no hay que tomárselo bueno, que hay que verlo con perspectiva, que no hay que tomárselo tan a pie juntillas el dato, por así decirlo, mal y pronto. Pablo, ¿recesión sí o no? Quizás es una pregunta que has tenido que responder mucho en las últimas 24 horas, pero claro, la teoría económica nos dice que la recesión técnica son 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB. Es lo que se ha dado en Estados Unidos, eso es el hecho objetivo. Sin embargo, vemos como la Casa Blanca, como Janet Yellen, también insisten en que no hay recesión y bueno, entendemos que hay que mirar a otros fundamentales antes de aventurarse en hacer esta afirmación, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo primero yo diría que espero que Janet Yellen no tenga que hacer la segunda disculpa. En el último año ya tuvo que disculparse por haber errado con sus pronósticos de inflación. Acuérdate que después de la reunión que tuvo Biden con Powell, ese mismo día salía Janet Yellen, creo que era la CNN o CNBC, diciendo, sí, yo reconozco que me he confundido y cuando dije que la inflación era transitoria, pues no ha sido así. Esperemos que no tenga que decir ahora, dije que no había recesión y vaya, sí que hay recesión, ¿no? Yo creo que lo más importante en este caso es entender que, a diferencia de otras veces, con los datos que tenemos hoy, con estos datos de 2 trimestres negativos, en cualquier momento de los últimos 20 años tendríamos a la Reserva Federal bajando tipos de interés y hablando de programas de QE si hacía falta más grandes que los anteriores. Y no es lo que tenemos. Lo que tenemos es una Fed que escasas horas antes de saber que ese dato iba a ser negativo, te estaba diciendo que quiere dejar los tipos de interés entre el 3,25 y el 3,50% a finales de año y que quiere a partir de septiembre reducir el balance a un ritmo de 100.000 millones mensuales. Hay que remontarse a la época de Volcker para ver una situación similar en términos de agresividad por parte de la Fed, volcada en luchar contra la inflación y no contra el revivir de la economía, ¿no? Se está hablando mucho del desempleo, ¿no? Dicen, no, es que como la tasa es 3,6, si tú te vas y te cargas en la página FRED de la Reserva Federal de San Luis un gráfico de la tasa de desempleo, verás que sistemáticamente, meses antes de las recesiones, hay pleno empleo. Lo cual quiere decir que nunca hay un deterioro en el sector del empleo antes de que empiece la recesión. De hecho, es uno de los indicadores más tardíos del ciclo económico. ¿Qué quiere eso decir? Pues básicamente que es normal que no haya ningún problema en el empleo en este momento y si la Fed de alguna manera se siente cómoda porque no hay un problema de empleo, cuando todavía están dudando de si esto es una recesión o no, lo que va a hacer es que les va a reforzar en su política agresiva, ¿no? de luchar contra la inflación, porque no tienen que preocuparse de otras cosas, o al menos creen que no tienen que preocuparse de otras cosas. Muchas de las variables macro que estamos viendo están tremendamente desajustadas a raíz de lo que pasó en 2020 y 2021, ¿no? Y el mercado laboral es parte de eso. Hemos visto una oferta de casi 2 puestos de trabajo por cada persona que buscaba empleo, pero luego hemos visto también un abandono masivo de intención de trabajar entre los ciudadanos estadounidenses. Con lo cual, yo cuando hablan de tomárselo con un grano de sal, creo que hay que tomárselo con un grano de sal en todos los sentidos, ¿no? Es un ciclo distinto, es una situación distinta a las últimas décadas y hay que buscar pues, patrones o momentos parecidos en la historia para intentar entender un poco qué es lo que podemos vivir, ¿no? Y desde esa perspectiva, si a mí me preguntas, ¿va a haber recesión? Digo, no, creo que la recesión ya estamos entrando en recesión en Estados Unidos, en Europa creo que lo haremos a finales de año y mientras no haya un cambio de política monetaria hacia algo más expansivo, que no pueda haberlo, y con inflaciones que todavía no han marcado pico, sinceramente creo que el panorama a nivel económico sigue siendo muy malo. Pablo, además hoy hemos tenido el dato de PCE, el indicador favorito de la inflación de la Reserva Federal. Ha salido por encima de lo esperado y también por encima del dato anterior. El dato anterior estaba en el 6,3, si no me equivoco, y finalmente ha salido en el 6,8, es decir, 5 décimas más que en el mes anterior. ¿Esto podría cambiar algo el rumbo de la Reserva Federal? Hay que recordar que además la próxima reunión de la FED no es hasta septiembre, así que todavía queda mucho tiempo. Queda prácticamente, bueno, más de un mes todavía por el camino.
Sí, lo más negativo del dato no es tanto el salto de 6,3 a 6,8, es que llevábamos 2 datos a la baja y de repente este dato cambia esa tendencia y encima marca un máximo del año, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues te da la sensación de que ese pico de inflación no está aquí todavía. 9,1 inflación general, el dato que le gusta a la Fed, 6,8. Da la sensación de que esto va a impedir que la Fed pueda reducir el ritmo de castigo, ¿no?, monetario. El propio Powell, cuando le preguntaron en la reunión qué haría falta para que baje un poco el ritmo de subidas, dijo pues varios meses de contracción en la inflación, ¿no? Pues ya hemos visto este dato, no es nada bueno. Aunque en agosto bajase la inflación, probablemente no va a ser suficiente para que en septiembre se animen a bajar el ritmo de subidas de 0,75 a 0,50, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto apuntala. Y lo mismo ha pasado en Europa, ¿no? Hemos visto un dato desastroso de, creo que es el 8,9 de inflación agregada, subiendo desde el 8,6, lo cual te vuelvo a decir lo mismo. Los bancos centrales siguen por detrás del problema y no van a ser aliados y van a tener que seguir estrangulando la demanda y estrangulando al consumidor con un coste de financiación cada vez más alto, que tarde o temprano se va a ver en los resultados empresariales, se va a ver en el consumo, se va a ver en el crecimiento económico en sí. De estrategia de XTV, como siempre, muchísimas gracias. Gracias además por habernos acompañado en Negocios Televisión. Nosotros paramos la programación habitual. En agosto seguiremos actualizando las noticias económicas, pero ya reanudaremos, como siempre, en la periodicidad en septiembre. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A ti, Marta, que tengáis muy buen verano. Igualmente, feliz verano.